Buenas, bienvenidos de nuevo al canal La Historia con el profesor Palomo. Continuando con lo que es nuestra serie sobre la historia de Grecia, vamos a ver hoy una fase de la historia que conocemos como las guerras del Peloponeso, perteneciente al periodo de la polis clásica. Hay que recordar que una vez que había concluido las guerras médicas, Atenas se había hecho con el poder de buena parte de lo que era el territorio griego. Si nos fijamos en lo que es el mapa, podemos observar cómo buena parte de lo que era el territorio que había pertenecido a el imperio persa después de las guerras médicas había conseguido su independencia, pero habían creado, digamos, un vínculo de solidaridad con Atenas. Atenas había sido la que había conseguido liberar estos territorios y había formado con todos ellos lo que se conoce como la Liga o Confederación de Delos. Todos estos territorios que están aquí formarían lo que era la Confederación de Delos. Atenas se convirtió, por tanto, en una de las principales potencias del momento y eso, de alguna manera, pues provocó, por una parte, la envidia, el recelo de otras ciudades que veían peligrar su independencia y concretamente de su gran rival, que era la ciudad de Esparta. Los espartanos crearon, frente a la Liga de Delos, otra alianza de ciudades opuesta a Atenas que denominaron Liga del Peloponeso. ¿De acuerdo? En ella se encontraban ciudades muy importantes como era el caso de Corinto y de Tebas. Tebas era la gran enemiga de Atenas, su gran rival por el territorio de Grecia, y Corinto rivalizaba con Atenas sobre todo por el dominio del mar, puesto que el comercio ateniense estaba oscureciendo, dejando en segundo plano el comercio de la ciudad de Corinto. Muy bien, las guerras del Peloponeso van a representar un enfrentamiento entre la Liga de Delos, capitaneada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, capitaneada, dirigida por Esparta. En un primer momento el enfrentamiento militar fue claramente desigual. La guerra comenzó con el ataque de los espartanos sobre la ciudad de Atenas. Lógicamente el ejército espartano, el más potente y mejor preparado del momento, se consideraba invencible y los atenienses rehuyeron una batalla frente a este ejército y se encerraron en su ciudad, que estaba fuertemente amurallada. Si nos fijamos aquí, la ciudad de Atenas, situada en esta zona, tenía la ventaja de tener muy cerca un puerto marítimo, el Pireo, y entre ambos los atenienses construyeron una enorme muralla que permitía pasar libremente desde el puerto. Cuando llegaban los barcos con los suministros, se podían llevar directamente a la ciudad de Atenas sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera fase de la guerra, los espartanos toman ventaja, invaden el territorio donde está Atenas, el territorio llamado el Ática, arrasan los campos, destruyen los olivos, destrozan las cosechas de viñedos y de higueras y, por una parte, los espartanos tendrían la ventaja en tierra, pero por otra los atenienses van a emplear una táctica opuesta. Si nos fijamos en el mapa, Atenas lo que va a hacer es dirigir su flota para rodear todo lo que era el Peloponeso, bloquearlo e impedir que Esparta pudiera recibir suministros del exterior. De tal manera que la primera fase de la guerra, lo que llamamos la fase de la primera guerra del Peloponeso, prácticamente acabaría casi en un empate. Los atenienses toman ventaja en el mar, los espartanos toman ventaja en tierra. Los espartanos van a empezar también con lo que es una guerra psicológica y van a intentar mostrar al resto de los griegos que los atenienses les están oprimiendo, que han creado sobre ellos un yugo, que les exigen pagar impuestos, mientras que la Liga del Peloponeso no cobraba ningún impuesto y los espartanos aparecen así como libertadores del resto de los griegos. La primera guerra del Peloponeso, de alguna manera, continúa en estas operaciones. Los espartanos, conscientes de que para debilitar a lo que era
la alianza de Atenas con la Liga de Delos, pues se plantearon el llevar a cabo un ataque hacia lo que era uno de los territorios aliados de Atenas, que era Tracia. Mientras que lo que son los atenienses pues van a llevar a cabo un ataque hacia lo que es el territorio que está justo aquí, una pequeña ciudad que se llama Pilos, ¿vale? Esto es importante porque nos va a mostrar cómo funcionaban los dos ejércitos. Esparta estaba intentando de alguna manera responder a lo que era el dominio marítimo de Atenas, atacando a los aliados de Atenas, ya que Atenas era imposible conquistarla. Y mientras tanto los atenienses, al conquistar el puerto de Pilos, habían conseguido hacer prisioneros a casi un tercio del ejército espartano, que se quedó aislado en una pequeña isla junto al puerto llamada Esfactería, ¿vale? Esta primera guerra se va a concluir con lo que es una situación inesperada. Al estar tan cercada a la ciudad de Atenas, con tanta población dentro, todos los campesinos habían tenido que refugiarse en la ciudad, pues va a surgir una enfermedad epidémica, la peste, y va a morir un montón de personas en la ciudad, entre ellos el propio Pericles, que era el gran, digamos, estratega que estaba organizando todo lo que era la guerra desde el bando de Atenas. Los dos contendientes estaban agotados y decidieron firmar una tregua, una paz que en principio era por 50 años, pero que enseguida será rota al año siguiente. La segunda fase de la guerra del Peloponeso, que enfrenta nuevamente a atenienses y a espartanos, va a llevar a que los atenienses pretendan castigar a las ciudades que habían apoyado a Esparta y dirigen una expedición a Sicilia. Sicilia es la isla que se encuentra en esta zona del sur de Italia, la podéis ver aquí, y dentro de esas, islas, la ciudad más importante sería Siracusa, que es la que va a defender a la Liga del Peloponeso y se va a enfrentar contra los atenienses. Los atenienses habían dirigido un enorme ejército a Sicilia, habían llevado más de 100 barcos y casi 32.000 soldados, y pretendían conquistar toda la isla. Lógicamente los griegos que vivían en la isla se opusieron, le presentaron resistencia, e incluso el general que dirigía el ejército ateniense llega un momento en que es llamado por la ciudad porque se le acusa de un delito de sacrilegio, de haber destruido unas estatuas del dios Hermes, y el general Alcibíades, en vez de volver a Atenas, donde él está pensando que le van a condenar y va a tener que ir a la cárcel, pues prefiere pasarse al enemigo. Entonces va a ser muy significativo que Atenas va a tener ahora en su contra a su propio general Alcibíades, que al traicionarla pues le va a informar a los espartanos de todos los puntos débiles donde podían perfectamente atacar y destruir a la flota y al ejército ateniense. Esta segunda guerra del Peloponeso va a marcar ya el comienzo del fin de lo que es el dominio ateniense en Grecia. La situación va a cambiar repentina o drásticamente a lo largo de lo que es la tercera fase de la guerra, la tercera guerra del Peloponeso, porque los espartanos, que ya estaban bastante agotados del esfuerzo militar, van a contar de repente con la ayuda del propio imperio persa. Los persas, dándose cuenta de que los griegos se están matando entre sí, van a intentar aprovechar la ocasión para poder extender su dominio al menos sobre lo que eran los territorios griegos del Asia Menor, lo que decíamos que se llamaba la Jonia. Los espartanos, con el oro persa, van a poder armar una potente flota y van a conseguir derrotar de forma contundente a la flota ateniense en una batalla naval, Egospotamos, donde el rey espartano Lisandro pues conseguirá acabar prácticamente con todo lo que es la flota ateniense. En el mapa podemos ver cómo Egospotamos estaba localizado en un lugar estratégico, justo aquí, en lo que era el paso de lo que llamamos el Mar Negro,
hacia el mar Egeo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esa era la ruta que seguían todos los barcos para llegar a Atenas y llevar el trigo a la ciudad de Atenas. Al derrotar los espartanos a los atenienses en esta batalla, cortaron el suministro de trigo. Los atenienses ya no podían cultivar su propia tierra porque estaba ocupada por los espartanos, pero además ya no les llegaba el trigo del Mar Negro porque la flota espartana había bloqueado las rutas. Lo que va a hacer Lisandro es someter a la ciudad de Atenas al hambre hasta que finalmente los atenienses terminaron por rendirse. Digamos que esto pone fin a lo que es el enfrentamiento entre las dos grandes potencias del momento, pero al mismo tiempo las guerras del Peloponeso supusieron un comienzo del fin de la civilización griega. La crisis económica producida porque la guerra bloquea completamente el comercio hace que la prosperidad comercial que poseían los griegos desaparezca. Al mismo tiempo, el hecho de que los campesinos no pudieran cultivar sus tierras, estuvieran constantemente dedicados a la guerra, hace que prácticamente muchos de ellos se queden sin trabajo, sin hogar y desempleados. Por tanto, se trasladan a vivir a su polis, a la ciudad, y allí, pues muchas veces, por ejemplo, en el caso de Atenas, el Estado ateniense va a tener que apoyarles dándoles dinero y alimentos para que puedan sobrevivir. Pero también el hecho de que la guerra fuera tan prolongada hizo que muchos regímenes democráticos terminaran corrompiéndose y el poder acabase en manos de lo que llamamos demagogos, gente que le hacía, le decía al pueblo lo que el pueblo quería oír y de alguna manera manipulaba la opinión pública para conseguir sus propios beneficios. Por eso, a partir del año 404, que acaban las guerras del Peloponeso, empieza un periodo de, podemos decir, decadencia, donde en principio habría un dominio de los espartanos, que impusieron su autoridad en toda Grecia, pero al mismo tiempo van enseguida a verse contestados, a verse opuestos a sus antiguos aliados los tebanos. La ciudad de Tebas va a resistir el ataque de Esparta y los generales tebanos Pelópidas y Epaminondas lograrán derrotar a los espartanos en la batalla de Mantinea y de esa manera prácticamente las ciudades griegas habían llegado a un agotamiento. No había ninguna ciudad que tuviera ningún ejército lo suficientemente poderoso para poder imponer su autoridad al resto de las ciudades, y eso lo va a aprovechar al final del siglo IV, a partir del año 340, va a haber un pueblo que en principio no era griego, pero que poco a poco se va a ir asimilando a la cultura griega, el pueblo de Macedonia, cuyo rey Filipo II va a invadir Grecia y derrotar a los griegos en una famosa batalla queronea en el año 338. De tal manera que los griegos van a verse sometidos no ya al antiguo imperio persa, que estaba en clara decadencia, sino bajo el dominio de una nueva potencia emergente que es Macedonia. En ese sentido es muy importante que el hijo de Filipo, una vez que éste muere asesinado, Alejandro Magno, va a conseguir unir a todos los griegos y con un pequeño esfuerzo va a derrotar a los últimos resistentes, a las últimas ciudades, como era el caso de Tebas, que se enfrentó a Alejandro para intentar liberarse, y una vez conseguido controlar toda Grecia, Alejandro, el hijo de Filipo, que le conoce la historia como Alejandro Magno, con apenas unos 40.000 soldados formados por griegos y macedonios, va a proceder a la invasión del imperio persa y a derrotar a su rey Darío III. Las conquistas de Alejandro van a hacer que se extienda todo el poder y la cultura griega a todo lo que es la parte oeste de Asia, pero eso será el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Este es relativo a lo que es las guerras del Peloponeso. Si es así, darle a like y si no lo habéis hecho, suscribiros a mi canal. Hasta el próximo vídeo.